Buenos días, Orlando. Buenos días, profesor. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios, todo en orden. Qué bueno, me alegra, profesor. No, pues está bien. ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Cómo vas con los trabajos? Ya vi que me mandaste, ¿verdad? Ayer. Sí, ayer la mandé de la semana 4. Igual ya tengo los demás y ya en el transcurso de esta semana se los mando todos. Si no te apures, poco a poquito, en cuanto vayas pudiendo, vémelos mandando, ¿va? Sí, profesor, muchas gracias. No, no hay de que ya sabes. Nomás estoy dando chance a ver si entra más gente, si no ahorita iniciamos nosotros, ¿va? Buenos días, Jesús. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, con el frío. Qué bueno, gracias a Dios. Ella es Paola. Rafa. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, todo correcto, todo correcto. Me parece excelente. Estupendo. ¿Cómo se encuentra, compañero Orlando? Excelente. ¿Y tu compañero Rafael? Excelente, excelente, gracias. Vamos a ver ahora los factores tecnológicos del plan de negocios, en donde nos habla que los cambios en la tecnología pues, han afectado sustancialmente. Todas las industrias, desde la década de los 70, en algunos casos los impactos han sido muy positivos, aumentando sustancialmente la competitividad de las empresas. Pero en otros, las empresas han quebrado por incapacidad de adecuarse a los cambios tecnológicos. La tecnología es fundamental para analizar las amenazas u oportunidades que pueden darse en una industria. Esto de la tecnología, sí ha habido muchos casos en donde muchas empresas no pueden solventar esos gastos tan fuertes para el cambio de tecnología avanzado. O hay gente muy mayor que no conoce la tecnología
y se hace, o sea, no lo acepta, no acepta esos cambios. Entonces, muchas veces se quedan obsoletas esas empresas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vienen cerrando. Entonces, esperen, vamos bien. Una empresa exportadora debe tomar en consideración los siguientes factores para aumentar su competitividad. La primera de ellas debe ser nivel de inversión en investigación y desarrollo que se está dando en la industria. Desarrollo y disponibilidad de tecnología moderna o de última generación en el país donde se realiza la producción y en el país de destino. Luego, costo de cambio y adopción de nuevas tecnologías. También cambios tecnológicos que con menor tiempo y menor costo vuelven más eficientes a las empresas y por lo tanto más competitivas en sus sistemas de producción, distribución, manejo del recurso humano, servicios logísticos, etc. Otro nivel de inversión y periodo de retorno de la inversión antes que la nueva tecnología se vuelva obsoleta. La empresa competitiva del siglo XXI debe estar atenta y bien informada acerca de los cambios tecnológicos y la expansión del conocimiento que se dé en su industria. Ojo con lo que les voy a decir. Una empresa exportadora actúa en el ámbito mundial. Por lo tanto, debe estar tecnológicamente preparada para competir a ese nivel. ¿Cuáles son los factores ambientales? En la actualidad existe una gran preocupación por el impacto de la producción en las condiciones ambientales del planeta. ¿Cuáles creen ustedes que sean los factores ambientales que nos pueden afectar? ¿O cuáles se imaginan que puedan ser? ¿Afectar a nosotros o a la empresa? O sea, la empresa, ¿verdad? A ver. Los factores ambientales que puede afectar la empresa o a la empresa. Lo que puede afectar al ambiente de la empresa. Pues lo más común son desechos, ya sea que producen, no sé, por ejemplo, la industria que produce el papel, pues se consumen demasiados árboles, se tala demasiado. eh, no sé, en algunas otras industrias es desechos residuales que pueden llegar a dar al mar, eh, contaminación, que se tiene que quemar cierta cantidad de basura, etcétera. Así es, todo eso afecta, ¿verdad? Por decir, hay empresas que se dedican, ¿cómo se llama? Al cuidado de los, o sea, no jardineros, los que se dedican así al cuidado de todo lo que es la vegetación. Pues cuando hace mucho frío o cuando hay tormentas,
pues les afectan sus tierras, ¿verdad? Les echa a perder muchas veces lo que están cosechando. Entonces, aquí hay muchas cosas que pueden afectar. Por decir, dice, uno de los aspectos que el desarrollo mundial ha generado, pues puede ser el calentamiento global, la escasez del agua, el cambio de cultivos orientados a la alimentación por cultivos orientados a la generación de energía, la contaminación de las aguas, los cambios climáticos que vienen generando grandes desastres naturales, la contaminación del espacio, la transformación de grandes áreas forestales en áreas agrícolas y la transformación de áreas agrícolas en zonas urbanas. Aquí hay que recordar que los empresarios, los gerentes y los administradores deben estar atentos a cualquier impacto negativo que su empresa pudiera tener en el ambiente. Y deben invertir en investigación y desarrollo para crear procesos de producción que sean más amigables con el ambiente. El análisis del entorno es fundamental para detectar las oportunidades y amenazas, y por lo general se hace sobre la base de entrevistas en profundidad a expertos en el sector. Además, gracias a la diversidad y gran calidad de fuentes secundarias, tales como revistas especializadas, informes de mercado en Internet, este análisis puede hacerse rápidamente y con un buen nivel de profundidad. Todos estos factores e indicadores deben analizarse en la medida que tengan un impacto, tanto positivo o negativo, sobre el desempeño del negocio. Este análisis no debe excederse más allá de la información necesaria para que podamos tomar decisiones. Acuérdense, aquí no se trata de hacer un análisis sectorial, sino hay que identificar aquellas variables o factores que podrían influir en la empresa. Y también es importante mencionar cuáles son las funciones o las fuentes de información consultadas. Por decir, si nosotros vamos a basar nuestras proyecciones y estimaciones de la demanda en alguno de estos datos, es fundamental que indiquemos la fuente. Y en el caso contrario, el potencial inversionista podría perder credibilidad en el plan de negocios. También hay que observar bien lo que estamos haciendo. Tenemos que estar leyendo, investigando, analizando y ampliando nuestros horizontes. Y lo más importante, pues cuidar los intereses. ¿Por qué? Porque las oportunidades nos están esperando. El análisis de información
de las fuentes secundarias es fundamental. Y luego vamos a ver lo del sondeo de mercado, que el empresario es una persona que disfruta tomar decisiones y hace todo lo posible por contar con información oportuna. Veraz y confiable. Ciertamente hay información secundaria muy valiosa que está al alcance de muchas personas y suele ser de dominio público. Pero los empresarios suelen tener muchas preguntas cuyas respuestas no siempre están disponibles en las fuentes secundarias que existen en el mercado. Con la finalidad de responder a ciertas interrogantes, como cuál es el perfil de su potencial cliente, cuánto cree que el potencial cliente le comprará en los próximos meses, cuánto está dispuesto a pagar por el bien o servicio ofrecido, cuáles son los atributos del producto o servicio por lo que el cliente estará dispuesto a pagar más o dejar su actual proveedor. Aquí debemos de realizar un sondeo o estudio del mercado. Y por lo general, el equipo empresarial realizará el sondeo de mercado o encargará el estudio a un consultor o a una empresa especialista en estudios de mercados. Que estas empresas generalmente realizan entrevistas en profundidad a expertos. ¿Para qué? Para conocer aspectos más importantes de la industria. También hay grupos de enfoque para conocer la percepción de los potenciales clientes con respecto al nuevo producto o servicio. Y hay que elaborar encuestas con la finalidad de conocer la disposición de compra de los potenciales clientes y así podemos estimar la demanda por el bien o servicio. El cuestionario de entrevistas y la guía de discusión de los grupos de enfoque normalmente son los adecuados para investigaciones de tipo cualitativo. Y tenemos que ver herramientas que nos sirven para generar la hipótesis de investigación, que posteriormente puedan probarse cuantitativamente. También hay que generar información útil para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas. Hay que evaluar el concepto de productos nuevos sobre lo que existe poca o ninguna información.
generar ideas nuevas con respecto a productos ya existentes, interpretar resultados cuantitativos previamente obtenidos y conocer y comprender diferentes reacciones emocionales hacia las marcas. También se dice que las encuestas suelen ser más útiles cuando se quiere obtener información de tipo cuantitativa. El objetivo de una encuesta es cuantificar la disposición de compra de un segmento en particular, la frecuencia de compra y la cantidad comprada. Y normalmente esta información será válida para la estimación de la demanda y la proyección de los estados financieros. Y los resultados de la investigación cuantitativa se presentan en gráficos de barras o historiogramas. También es importante resaltar que antes de aplicar cualquier técnica de investigación, debemos establecer claramente los objetivos de la investigación o del sondeo. ¿Por qué? Porque los resultados deben responder a cada una de las preguntas. Los objetivos, la metodología y los resultados del sondeo de mercado podrán presentarse como un anexo al plan de negocios. Sin embargo, gran parte de los resultados serán incluidos en el análisis del entorno de la industria y se emplearán para hacer los presupuestos y las proyecciones financieras. Y en el sondeo de mercado nos permite conocer y evaluar en qué medida la nueva propuesta de valor es relevante para el cliente. Es una herramienta fundamental para dar respuesta a las inquietudes del empresario. Y la diferencia entre los resultados de un sondeo de mercado y los resultados de una investigación de mercado es que los resultados de esto sí tienen validez estadística y pueden estar o pueden ser extrapolados. Es decir, aplicar las condiciones obtenidas al total de la población. Los resultados de un sondeo de mercado no pueden ser extrapuestos al total del público objetivo o de la población. Y el sondeo de mercado a nivel local nos dice que son muchos las interrogantes del empresario. Y por ello, cuando se trata del lanzamiento de nuevos productos o servicios, es recomendable hacer un sondeo de mercado que permita conocer cómo se comportan tanto los clientes, los competidores y los proveedores.
Y hay algunas preguntas que normalmente nos podemos plantear para los sondeos. Por decir, si hablamos respecto a los clientes, pues cuál es el perfil potencial del cliente, o sea, qué edad tiene, cuál es su género, qué actividades realiza, a qué nivel socioeconómico pertenece, cuál es su nivel de ingresos, dónde está ubicado el público objetivo, cuál es su estilo de vida, qué hábitos tiene, si es mayorista, minorista, productor o consumidor final, cuál es el tamaño del mercado objetivo, cuál es el potencial de crecimiento de este mercado objetivo. También otras preguntas que normalmente nos podemos hacer, una importante, ¿cuál es el comportamiento de mis potenciales clientes? ¿Por qué comprarían determinado producto o contratarían determinado servicio? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias adquirirían el bien o servicio? ¿Cómo toman la decisión de compra? Y que si es una compra por impulso. También otra de las preguntas que se pueden hacer es, ¿cuál sería el nivel de aceptación del producto o servicio? O sea, ¿cuáles son las necesidades insatisfechas? ¿Cuáles deberán ser las características de los productos o servicios para poder satisfacer las necesidades insatisfechas de los potenciales clientes? Y desde un punto de vista técnico, ¿es posible satisfacer las necesidades de los potenciales clientes? También, ¿cuál es la disposición de compra del público objetivo? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el bien o servicio ofrecido? ¿Cuál sería la frecuencia de compra? ¿Cuál es la demanda estimada para los próximos años? ¿Y cuál sería el sistema de distribución más adecuado y eficiente? Una vez que se conoce el perfil y el conocimiento del potencial consumidor, así como las características del producto o servicio más valoradas por el cliente, hay que conocer y analizar a los competidores. Vamos a hablar acerca de respecto a los competidores, donde se hace el análisis de la competencia, es fundamental y que nos sirve para tomar decisiones. En la medida que se comparen los atributos y características de la empresa o productos que compiten entre sí. Y normalmente es recomendable usar tablas o estadísticas, ¿verdad? Y antes de analizar los posibles competidores, es necesario que el empresario tenga muy claro
con quién está compitiendo y con quiénes no. Y cuando se trata de productos diferenciados, nuevos o innovadores, no es fácil determinar con quién compite de manera directa. Y por eso resulta útil hacer un análisis de los grupos estratégicos. El análisis de los grupos estratégicos es un marco de referencia básico para el análisis de la competencia, el posicionamiento y la productividad de las empresas en una industria. Y con este análisis, el empresario podría definir pues quiénes son sus competidores directos. Es decir, aquellos que venden un producto bien o servicio igual o casi igual que él. Y aparte ofrece y quién no son sus competidores, indirectos o sustitutos. O sea, es decir, aquellos quienes buscan satisfacer las mismas necesidades, pero con un solo producto, bien o servicio distinto. Y cuando se analiza la competencia, se debe responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles son los bienes o servicios sustitutos? ¿Dónde están? ¿Qué productos y servicios venden? ¿Cuándo venden? ¿Cuánto venden en el año? ¿Cuáles son los precios de la competencia y cómo se compran con los y cómo se comparan con los nuestros, perdón? ¿Cómo se comparan nuestros productos con las demás competencias? ¿Cuán o qué tan importante es su participación en la industria? También, ¿qué posicionamiento tienen en la mente de nuestros potenciales consumidores? ¿Qué estrategias de marketing usan para llevar a sus clientes? ¿Qué vínculos tienen con sus proveedores? ¿Cuáles son sus niveles de inversión en tecnología? ¿Cuáles son sus políticas de recursos humanos y cómo atraen talentos? ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿Cuáles son los canales de venta y redes de distribución de los competidores? ¿Cuál es la estructura general de costos de cada una de las empresas de la competencia? ¿Cuál es el respaldo y salud financiera de cada una de las empresas competidoras? ¿Cuál es el grado de asociatividad de la empresa del sector? ¿Cuál es el nivel de desempeño de los competidores y qué garantías ofrecen en comparación con nuestros productos o servicios? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los competidores frente a requerimientos de los clientes, como tiempo, flexibilidad,
capacidad de producción. ¿Y quién es el líder del mercado? ¿Y cuál es el atributo que lo identifica como tal? Ya que tenemos bien identificado esto, finalmente nosotros podríamos determinar en qué medida la competencia actual y potencial representa una amenaza para el negocio. Y luego nos vamos respecto a los proveedores, que también es importante analizar el poder de negociación de los proveedores, porque ellos podrían bloquear nuestro ingreso a una industria en particular. Y tenemos que conocer las siguientes preguntas. ¿Qué vínculos o relaciones se tiene con los proveedores de insumos? ¿Qué relaciones se tiene con los proveedores de recursos financieros? ¿Cuáles son sus condiciones de pago? ¿Brindan crédito de corto o mediano plazo? ¿Qué vínculos se tiene con los proveedores de maquinaria y tecnología? ¿Qué vínculos se tiene con los proveedores de recursos humanos? ¿Qué vínculos se tiene con los proveedores de servicios administrativos y contables? Y hay que recordar que cuando los proveedores controlan el mercado, el poder de negociación pues es alto. Y muchas veces podemos dejar de satisfacer las demandas de nuestros clientes por incumplimiento de nuestros proveedores. Un proveedor que es único en el mercado puede determinar el éxito o fracaso de una empresa. Y hay que elegir bien a los proveedores. Es muy importante eso. Y estratégico, cómo determinar bien el mercado objetivo al cual se dirigirán las estrategias de marketing de la empresa. Y luego ya se hace un estudio de mercados internacionales. ¿Qué sucede cuando nuestros clientes, proveedores o competidores están fuera del ámbito nacional? Aquí las empresas exportadoras tendrán a sus clientes en el mercado internacional, mientras que sus proveedores y sus competidores podrían estar en el ámbito nacional o internacional. Y por el contrario, las empresas importadoras tienen a sus proveedores en el mercado internacional, mientras que sus clientes y competidores generalmente están en el mercado local. En el caso de estas empresas exportadoras e importadoras, es muy importante realizar estudios de mercados para definir los destinos u orígenes con mayor potencial de crecimiento y así evitar fracasos comerciales
o estancamiento de las exportaciones o de las importaciones. En estos casos, la gran pregunta u objetivo del estudio de mercado es conocer si se puede vender a este destino, o sea, es decir, exportar, o si se puede comprar de ese país de origen, o sea, importar. Hasta ahí le vamos a dejar, jóvenes. Mañana continuamos con esta materia y como quiera en un rato más los veo en la clase de literatura. Ok, profesor. Gracias. Cuídense. Gracias, maestro. No hay de qué, Paula. Cuídense mucho. Adiós, profe. Bye, Jesús.